Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva sesión de preguntas y respuestas en Radio Fitness Revolucionario. Empezamos hablando sobre ritmos circadianos, si es malo levantarse cuando todavía es de noche y qué se puede hacer en estos casos. Hablo después sobre el azul de metileno, un compuesto que se ha puesto bastante de moda en los últimos años. Si pasáis tiempo en redes sociales habréis visto a muchos influencers con la lengua azul por tomarlo y veremos para qué sirve y si realmente tiene evidencia. Me preguntan después sobre wearables, gadgets o tecnología que uso o he usado y cuento un poco los dispositivos que he probado y los beneficios e inconvenientes que veo en cada uno. Hay también una pregunta sobre cómo mejorar el rendimiento cognitivo para estudiar oposiciones, aunque es aplicable a cualquier tipo de trabajo cognitivo en general. También hablamos sobre si es necesario o recomendable ponerse protector solar en la cara. Y por último, explico qué es el llamado efecto Diderot y cómo usarlo a nuestro favor. Antes de pasar a las consultas, comentaros que acaba de abrirse la matrícula para un nuevo curso de entrenamiento de Perform Institute, donde junto con grandes profesionales como Ismael Galancho, Borja Bandera, Eneco Baz y Manuel Sola, mostraremos tanto la teoría como la práctica de la programación del entrenamiento. Este curso empieza en enero y a la vez sale la segunda edición del curso de nutrición deportiva, también de Perform Institute. La primera edición fue todo un éxito y este curso empieza en febrero, pero puedes comprar el pack de entrenamiento y nutrición y obtener así un buen descuento. Tienes todo el detalle en fitnessrevolucionario.com/perform, repito, fitnessrevolucionario.com/perform, PERFORM. Y recuerda también que el 21 y 22 de enero hacemos el primer curso del método Wim Hof en Canarias, concretamente en Lanzarote. Es un curso de un día que repetimos el sábado 21 y el domingo 22. Quedan ya pocas plazas el sábado, así que si te interesa aprender las técnicas de respiración y exposición al frío de Wim Hof, puedes reservar ya tu plaza en fitnessrevolucionario.com/Wim, en minúsculas, WIM, fitnessrevolucionario.com/Wim. Y sin más, pasamos a vuestras preguntas. Hola Marcos, me llamo Iván, saludos desde Lugo. Lo primero de todo, quería agradecerte todo tu trabajo y toda la información de calidad que aportas. Mi duda está relacionada con los ritmos circadianos, concretamente con el hecho de madrugar. Has hablado muchas veces sobre la importancia de los ritmos circadianos y el hecho de evitar las luces artificiales, sobre todo una vez entrada la noche. En mi caso, me levanto a las 6:30 de la mañana. Esto lo hago porque me permite seguir mejor mis hábitos y porque consigo aprovechar mejor el día. Al tener España un uso horario que no le corresponde y al vivir en Galicia, no se hace de día hasta las 8:30, 9 de la mañana. Por lo tanto, tengo que estar unas 2 horas y media, 3 horas con luces artificiales. Has comentado varias veces la importancia de que nos dé la luz solar durante las mañanas. Entonces, me ha surgido la duda de si el hecho de levantarme antes de que salga el sol y todavía de noche, si tiene algún perjuicio sobre mis ritmos circadianos y, en ese caso, cómo poder mitigarlo. Muchas gracias por tu respuesta y un saludo. Gracias por la pregunta, Iván. Y a ver, asumiendo que duermes suficiente, no hay problema en levantarse antes de que salga el sol, siempre que después te expongas a luz natural durante la mañana. Dicho esto, lo que puedes hacer, lo que yo intento hacer, es usar luces brillantes, ricas en el espectro azul que simula la luz del sol, porque al contrario de lo que algunos creen, la luz artificial no es mala. Y de hecho hay aparatos que emiten luz brillante de unos 10.000 lux que se usan como terapia lumínica, no solo para regular el ritmo circadiano, sino para tratar también el llamado trastorno afectivo estacional, que es una especie de depresión ligera que ocurre en muchas personas pues a finales de otoño, principios de invierno, o sea, justo ahora en el hemisferio norte, y ocurre porque evolutivamente, cuando había poca luz, esa leve depresión era adaptativa. Nos animaba a movernos menos, a gastar menos energía, porque había menos alimentos, y era una forma como de conservar recursos hasta que llegara de nuevo la primavera, ¿no? Sería una especie de modo hibernación, o al menos esa es la explicación que dan los expertos. Y yo tengo, por ejemplo, un dispositivo de estos que son baratos, el mío creo que costó 20 y pico euros, y son útiles en estos casos pues para crear más luminosidad mientras sale el sol o si trabajas después en espacios sin ventanas, con poca iluminación. Bueno, y esto lo comentaba porque decía que las luces artificiales no son malas per se, o sea, son malas cuando las usamos por la noche, cerca de la hora de acostarnos, porque inhiben la producción de melatonina y desregulan este ritmo circadiano. Tenemos muchísima evidencia sobre esto, tanto sobre la exposición previa a dormir, en la hora o 2 horas anteriores, como el efecto de que el dormitorio no esté totalmente oscuro.
De hecho, se publicó recientemente un estudio donde se ve peor salud en las personas cuyos dormitorios tienen más luz por la noche y tenemos evidencia en síndrome metabólico, en cáncer, en enfermedad cardiovascular. Entonces, bueno, la recomendación simplificada es esta, o sea, luz brillante por la mañana, idealmente del sol, pero si no también sirve esa luz artificial, y después mínima luz, e idealmente luz roja, naranja, entre 1 y 2 horas antes de irse a la cama, porque este espectro de luz tiene menos impacto en la melatonina. Pensemos que nuestros ancestros se expondrían a la luz del fuego antes de acostarse, pero este tipo de luz cálida no perjudica el descanso, o lo mismo la luz de la luna llena, que tiene menos de 1 lux de intensidad, por lo que tampoco perjudica el sueño. Buenas, Marcos. Soy Daniel de Bilbao y bueno, lo primero de todo, darte las gracias por tu labor. Te sigo prácticamente desde tus comienzos con el blog y me has sido de gran ayuda. Por fin me he animado a mandarte una pregunta porque tengo una duda acerca del azul de metileno. He visto en alguna cuenta, sobre todo de biohacking y de optimización de la salud, recomendar el azul de metileno, que además es muy visual, ¿no? Porque normalmente las imágenes aparecen con la lengua azul y lo recomiendan para la memoria y en algún caso he leído que incluso también para la microbiota. Y he buscado algo de información en internet, pero solo he encontrado evidencia para algún tipo de enfermedad en concreto, pero sí que hay gente que le otorga beneficios a nivel mitocondrial, a nivel de memoria, de la hemoglobina. Entonces, bueno, no sé si tú puedes arrojarnos más luz al respecto. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Y como dices, es cada vez más frecuente ver a gente en redes sociales con la lengua azul afirmando que este producto mejora la memoria, la salud mitocondrial. Entonces, bueno, empecemos por el principio, que es el azul de metileno. No es un compuesto nuevo, se descubrió a finales del siglo XIX cuando se empezó a usar como un tinte en la industria textil, ¿no? Para teñir la ropa de azul. Después se empezó a usar en el laboratorio porque al teñir distintas preparaciones se observaban mejor los tejidos bajo el microscopio, pero se vio que no solo permitía ver mejor ciertos microbios, sino que también inhibía el crecimiento de algunos de ellos, y a partir de eso se empezó a estudiar contra ciertas infecciones y se vio que era, por ejemplo, muy efectivo para combatir la malaria. De hecho, se usó mucho tiempo justamente para esto, para la malaria, aunque después salieron otros fármacos y a la gente pues que no le gustaban los efectos secundarios del azul de metileno, ¿no? Porque hace que tanto la orina como el blanco de los ojos se pongan azules, ¿no? Dependiendo también de la dosis. Como fármaco se usó también para tratar niveles altos de metahemoglobina, que es una hemoglobina que puede transportar el oxígeno, pero es incapaz después de liberarlo en los tejidos. Se usa también ante algunos tipos de intoxicación o también se usan las peceras, ¿no? Para evitar hongos, parásitos, virus, y hay varios estudios que indican que podría ser útil en ciertas infecciones víricas. De hecho, se habló bastante del azul de metileno durante la pandemia, porque hay algún estudio que demostró que al dar azul de metileno a pacientes con COVID, pues se recuperaron más rápido o mejoró antes la saturación de oxígeno. Entonces, bueno, es evidente que tiene usos médicos, pero desde hace un tiempo se habla también de su posible papel en la ralentización del envejecimiento a través de varios mecanismos, pero sobre todo porque podría mitigar la disfunción mitocondrial, que es una de las claves del envejecimiento, como vimos con Carlos López Otín, ¿no? Autor del famoso paper Hallmarks of Aging, y parece que el azul de metileno es especialmente potente para reducir los radicales libres mitocondriales, que no son malos per se, ¿vale? Como expliqué también muchas veces, estos radicales libres son moléculas señalizadoras y juegan un papel en nuestra fisiología, pero un exceso de radicales libres, ¿no? Fruto de problemas mitocondriales o de la disfunción mitocondrial que suele acompañar el envejecimiento, pues sí es un problema que acelera todavía más ese envejecimiento. Y como siempre digo, lo mejor que puedes hacer para mejorar la calidad de tus mitocondrias es entrenar, es actividad física en general, pero sí es posible que el azul de metileno pudiera ayudar gracias a esas propiedades antioxidantes que mejorarían la producción de ATP en las mitocondrias. Hay también algunos estudios donde a través de la mejora de la función mitocondrial en las neuronas se podrían tener beneficios en la memoria, en la prevención de trastornos neurodegenerativos. Se publicó un paper el año pasado titulado The Potentials of Methylene Blue as an Anti-Aging Drug, o sea, el potencial del azul de metileno como un fármaco anti-envejecimiento, y habla un poco de todo esto, ¿no? Y está muy actualizado en cuanto a referencias,
Pero cuando empiezas a profundizar en esas referencias, te das cuenta de que la inmensa mayoría son o bien in vitro o en ratones, ¿no? Y la realidad es que me parece un compuesto interesante, pero hay todavía muy pocos estudios en humanos como para que se pueda recomendar de manera general. De hecho, que se mencione en este paper o que haya encontrado después en PubMed, solo hay uno sobre el efecto en la memoria en humanos y se vio un efecto positivo, aunque modesto, pero en un grupo muy pequeño y con un efecto menor que otros suplementos de los que he hablado, ¿no? Como extracto de arándanos, como Bacopa monieri, que tienen muchísimos más estudios en poblaciones mucho más grandes. Y por tanto, aunque creo que tiene potencial y que tiene poco riesgo, o sea, parece poco tóxico, pero creo que la evidencia que hay es todavía muy poca como para recomendarlo y tenemos alternativas mucho más probadas, como decía antes, si hablamos de memoria cognitiva o si hablamos de mejorar la función mitocondrial, hay cosas con mucha más evidencia, como escribí también hace tiempo en un artículo, ¿no? Tenemos acetil L-carnitina, tenemos coenzima Q10, tenemos PQQ, y que, por cierto, se combinan estos compuestos y otros en el suplemento Mito de Paleobull e iría antes por esto que por azul de metileno, sin duda. E insisto, que hace años que lo tengo en el radar y que si en los próximos años salen nuevos estudios en humanos con buenos resultados, pues cambiaré de opinión, pero a día de hoy no lo recomiendo. Hola Marcos, ¿cómo estás? Bueno, enhorabuena por tu trabajo y nada, te quería hacer una pregunta relacionada con la tecnología. Y es que como informático que eres, supongo que harás un buen uso de ella. Y nada, te quería preguntar si en tu día a día utilizas algún wearable o aplicación que te ayude pues, a programar entrenamientos, a hacer seguimientos de métricas de salud o incluso a setearte recordatorios para mantener buenos hábitos. Bueno, muchas gracias de antemano. Un saludo. Es una buena pregunta. La verdad que tengo una relación de amor-odio con los wearables, con la tecnología en general. Por un lado, me gusta mucho probar todo tipo de gadgets y dispositivos, pero a su vez creo que tienen sus riesgos, sobre todo si no sabemos interpretarlos bien y que pueden además desconectarnos a veces de nuestras sensaciones internas y esto también es un problema, ¿no? Entonces, pasando de lo más básico a cosas más sofisticadas, pues me gusta tener un smartwatch básico, ¿no? Que mide cosas como los pasos y tenemos varios estudios que indican que el hecho de medir los pasos o de registrar los pasos que das hace que caminemos más. Esto es algo bien conocido, ¿no? Cuando medimos algo, lo cambiamos. O sea, si registramos lo que comemos, tendemos a comer mejor. Si nos pesamos con frecuencia, tendemos a mantener mejor el peso. Evidentemente, sin obsesionarnos, pero como digo, registrar y monitorizar algunas variables importantes ayuda a mejorarlas. Después me gusta usar un pulsómetro de vez en cuando para ver pulsaciones en reposo, para ver las zonas de entrenamiento, si salgo a hacer algo de cardio. No siempre, por supuesto, pero creo que es útil medir tu respuesta cardíaca al entrenamiento, las pulsaciones, cuánto tardas en bajar pulsaciones, que es un buen indicador de capacidad aeróbica, etc. Usé también durante mucho tiempo el Oura Ring, el anillo Oura, que mide varios parámetros, pero está diseñado sobre todo para evaluar la calidad del sueño. Y aquí la gran pregunta, y esto aplica a todos los dispositivos, es cómo de precisa y cómo de útil es la información que nos dan, ¿no? Por ejemplo, en un artículo de hace un tiempo sobre el sueño, que pondré en las notas del episodio, escribí esto después de probarlo durante muchos meses. Subjetivamente, la información del Oura Ring suele cuadrar con mi sensación personal, pero también hay muchas excepciones. Y si el anillo dice que pasé una mala noche pero mi cuerpo se siente bien, ¿a quién debo creer? Pasando a los estudios, tenemos varios que comparan los resultados del Oura Ring con polisomnografía, el estándar de oro para analizar con profundidad el sueño. Además de los parámetros que evalúa el Oura, como frecuencia cardíaca, respiración y movimiento, la polisomnografía analiza las ondas cerebrales y los movimientos oculares. Según un estudio, por ejemplo, el patrón general del Oura se asemeja bastante al real, pero veremos que hay gran variabilidad. Y aquí incluyo algunas gráficas extraídas del estudio donde se ven las diferencias entre la realidad, o lo más cercano a la realidad, que sería la polisomnografía, y lo que dice el Oura Ring. Oura estima con bastante precisión cuándo estás despierto y cuándo no, pero tiene errores importantes respecto al tiempo que pasas en cada fase. Con frecuencia se ven diferencias de más de 40 minutos, superando las 2 horas en el caso de la fase REM. Entender estas variaciones es importante porque tu mente suele engañarte. Si, por ejemplo, eres uno de los puntos azules, esto hay que verlo en la gráfica, ¿no? Pero se ve un poco la diferencia en cada individuo, en cada punto, y si eres una persona a quien el Oura Ring subestima su fase REM en más de 2 horas, tu mente te hará sentir más cansado y rendirás peor, que es el llamado efecto nocebo.
Y aquí muestro un estudio donde se comparó a 2 grupos de personas a quienes se les evaluó el sueño y de manera aleatoria se dijo a un grupo que su calidad de sueño había sido mejor que la media y al otro grupo que había sido peor que la media. Y se vio que eso afectó el resultado posterior en un test cognitivo. Es decir, lo que creemos afecta, para bien o para mal, cómo nos sentimos y cómo nos comportamos. A pesar de su imprecisión a la hora de estimar las fases del sueño, el anillo Oura tiene puntos a su favor. Además de monitorizar la frecuencia cardíaca, mide su variabilidad, o el HRV del que hablé hace tiempo, y también te da información sobre tu temperatura y frecuencia respiratoria. Eso sí, solo mientras duermes. Personalmente, lo uso también a modo de recordatorio visual de que debo intentar dormir más, que nunca viene mal. Dicho esto, no recomiendo en general gastarse el dinero. Y pasando a otros dispositivos, pues vemos algo similar en cuanto a la imprecisión, ¿no? O sea, por ejemplo, mucha gente me pregunta si debe ajustar su ingesta calórica en función del gasto energético que les da su smartwatch, y la respuesta general es que no, porque existen varios estudios que indican que tienden a sobreestimar bastante. Dicho esto, es verdad que tiene buena precisión para otras cosas importantes, ¿no? Como los pasos o también para estimar el VO2 max. Y para la frecuencia cardíaca o la variabilidad de la frecuencia cardíaca tampoco son precisos si la miden en la muñeca. O sea, la medición es mucho mejor si se usa un pulsómetro de pecho. Probé también durante bastantes meses un dispositivo llamado Whoop, W-H-O-O-P, que intenta estimar tanto el esfuerzo realizado, que llama strain, en base principalmente a la frecuencia cardíaca, como el grado de recuperación en base sobre todo a la variabilidad de la frecuencia cardíaca o la llamada HRV, porque a pesar de lo que pueda parecer, tener una alta variabilidad de la frecuencia cardíaca es una indicación general de salud o de recuperación, ¿no? de más actividad del sistema nervioso parasimpático, y a medida que acumulamos fatiga, este HRV se reduce, ¿no? El corazón se vuelve más regular y eso es indicativo de más activación del sistema nervioso autónomo simpático. Y en teoría, cuando tienes una HRV alta, pues quiere decir que estás más recuperado y puedes apretar más en los entrenamientos, y al revés, cuando tu HRV baja, pues es una señal de que no estás bien recuperado y deberías entrenar más suave. Y esto está bien como teoría, ¿vale? Pero mi experiencia es que en la práctica no es tan útil porque hay muchas otras cosas que influyen en la HRV y no le vi mucha lógica a lo que decía el Whoop en mi caso. O sea, puedes usarlo como un indicador más, sin duda, pero nunca lo usaría como el principal, y personalmente le doy más importancia a mis sensaciones internas, a cómo me siento, y de hecho escribí un artículo sobre autorregulación en el entrenamiento que pondré en las notas, y tenemos varios estudios que indican que ajustar el entrenamiento según estas percepciones internas nos ayuda a progresar mejor a largo plazo, y por eso, entre otras cosas, no uso este dispositivo actualmente. También probé un monitor continuo de glucosa y lo mismo, me parece interesante entender cómo responde el cuerpo a distintos alimentos, a cantidades, a combinaciones, pero es también peligroso usar estos dispositivos sin entender realmente que no es malo que suba la glucosa, sino que lo malo es que suba y que esté alta mucho tiempo, ¿no? Pero que suba después de comer carbohidrato es perfectamente normal, al igual que suben los triglicéridos en sangre después de comer algo rico en grasa. Y insisto, esto es normal, ¿no? O sea, lo malo es tener siempre los triglicéridos altos, pues esto es lo mismo. Entonces, es un dispositivo interesante, pero hay que saber interpretar los resultados, ¿no? Y me llega gente que dice que ha dejado de comer plátano, por ejemplo, porque le sube la glucosa, y este es el riesgo de estos dispositivos, ¿no? O sea, son útiles, por supuesto, pero sabiendo interpretar lo que nos dicen. Y, por ejemplo, en el podcast 316 hablo del libro La revolución de la glucosa, que creo que tiene cosas muy buenas, pero también hace afirmaciones incorrectas que pueden llevar a bastantes confusiones. ¿Qué más? Usé también algún dispositivo de neurofeedback como el Muse, que en teoría analiza las ondas cerebrales y te da retroalimentación mientras meditas, ¿no? Por ejemplo, escuchas pajaritos cuando hay más activación de las ondas alfa ligadas a la calma, pero honestamente tampoco me sirvió mucho y de hecho estaba más pendiente de si escuchaba pajaritos o no que de la meditación. O juzgaba el éxito de la sesión de meditación en función de cuántos pajaritos había escuchado y personalmente lo único que hacía era desconcentrarme, ¿vale? O sea que tampoco lo seguí usando. Y bueno, he probado más cosas y seguiré probando porque creo que hay cosas muy útiles, pero al final del día soy mucho más partidario de escuchar al cuerpo y ajustar según cómo me siento. Es un poco como contar calorías, ¿no? Yo recomiendo pesar la comida y registrar calorías durante un tiempo o hacer un muestreo de vez en cuando, y muchísimas personas han aprendido a ajustar mejor sus dietas gracias a esto,
pero hacerlo a diario me parece insostenible, incluso peligroso, ¿no? Por varios motivos, pero sobre todo por lo que decía, que te desconecta de tus sensaciones internas de hambre y saciedad y dejas que una app externa te diga cuánto comer, ¿no? Entonces, como resumen, sí creo en el uso de estas herramientas y dispositivos, pero manteniendo nuestra autonomía e intentando usarlas para mejorar nuestra intuición y no para reemplazarla. Mencionabas también tecnología para mejorar los hábitos y en este sentido sí uso desde hace muchísimos años una herramienta muy básica pero muy efectiva que es un diario. O sea, tenemos muchos estudios que indican que escribir nuestros objetivos, planificar nuestros días, registrar lo que hacemos, apuntar nuestros entrenamientos, registrar si cumplimos un hábito o no, todo esto ayuda muchísimo en el proceso de cambio y por eso diseñé también mi diario, el diario esencial, que te guía precisamente sobre cómo hacer esto. Hola Marcos, ¿qué tal? Mi pregunta de hoy se refiere a mi situación personal porque yo estoy opositando y claro, tengo que rendir muchas horas a lo largo del día y me pasa que por la mañana todo va bien, rindo mis 5 o 6 horas, depende del día, pero después a partir de la tarde, por mucho que coma ligero y que no coma pues cosas que me hagan estar mal después con la digestión, pues me encuentro que me cuesta bastante más concentrarme, el cansancio empieza a notarse, pero claro, tampoco puedo parar porque hay mucho trabajo que hacer y entonces hay que seguir. Y mi pregunta es si tendrías algún tipo de recomendación, algún suplemento, no sé, algún tipo de recomendación para que este bajón sea pues lo más ligero posible y si hay alguna manera de pues, rendir igualmente o casi igualmente que por la mañana. Muchas gracias y un saludo y gracias por toda tu aportación. Gracias por la pregunta y a ver, te diría ya de entrada que no se puede rendir a tope todo el día, ¿vale? Ni físicamente ni mentalmente. De hecho, el esfuerzo mental tiene muchas similitudes con el físico y es como si un atleta está preparando una competición y pregunta cómo puede hacer para entrenar 10 horas al día. Pues la respuesta es que no puede, o al menos no a alta intensidad. Puedes quizás dedicar 10 horas a la preparación, sí, pero entendiendo que solo una pequeña parte de esas horas van a ser de alta intensidad, de alta concentración en tu caso, y el resto pues van a ser actividades más suaves, trabajando otras capacidades o practicando otras actividades que faciliten la adaptación causada por el entrenamiento. Y lo mismo ocurre a la hora de estudiar. O sea, te recomendaría aprovechar esas horas de la mañana para estudiar las materias más duras, las que te demanden más esfuerzo cognitivo. Y si tienes 5 o 6 horas buenas, como dices, pues no te exijas más, es suficiente. Lo que podrías hacer, que es lo que yo hacía cuando estudiaba, es dedicar las tardes a actividades que te ayuden a preparar las oposiciones, pero que sean menos demandantes cognitivamente, ¿no? Como por ejemplo hacer exámenes de prueba, que por un lado requiere menos esfuerzo y por otro se ha demostrado que este proceso que se llama evocación o intentar recordar mejora el aprendizaje mucho más que el proceso pasivo de repasar o releer. Y de esto hablamos, por ejemplo, con Héctor Ruiz, que es un especialista en aprendizaje, en el episodio 249, que es de escucha obligada para opositores. Puedes también tomar más descansos activos o salir simplemente a pasear 15 minutos. Sabemos que la actividad física mejora el proceso de aprendizaje y además ayuda a relajarnos, que en sí mismo también mejora la memoria. Si lo puedes hacer, si puedes dar una vuelta o dar un paseo en un parque o un entorno natural, mucho mejor, porque esto tiene un efecto más restaurativo en la atención. Por supuesto, entrenar te va a ayudar también, no solo a aprender mejor, sino también a relajarte. También te va a ayudar a dejar algo de tiempo para socializar. Meditar un poco cada día. Se ha visto también que además de relajarnos ayuda a mejorar la atención y como indico en mi diario esencial, para lograr buenos resultados no solo debes mejorar la gestión del tiempo, sino también la gestión de la energía y la atención. Y por supuesto el hack definitivo sería dormir suficiente. No hay ningún suplemento ni ninguna técnica de estudio que supere los beneficios de irse a la cama a una hora prudente, respetando esos ritmos circadianos de los que hablamos antes y durmiendo al menos 7 horas. Y lo principal iría por ahí. Dicho eso, pues oye, hay ciertos suplementos que han demostrado ser útiles para mejorar el rendimiento cognitivo, la memoria, el aprendizaje, algunos con efectos más inmediatos como la cafeína y la L-teanina, de hecho recomiendo combinarlos, pero solo por la mañana. Y otros tienen efecto con su acumulación, con su consumo continuado a lo largo de semanas y meses, y mencioné antes dos ejemplos que serían el extracto de arándano salvaje, también la Bacopa Monieri o incluso la creatina, que la asociamos generalmente a un suplemento para ganar masa muscular, pero desde hace tiempo tenemos estudios que indican que al elevar la concentración de creatina en el cerebro, pues mejora la producción de ATP y puede mejorar la memoria y la función cognitiva. Es verdad que parece tener más efecto en personas mayores, pero se han visto beneficios también en personas jóvenes.
Para más detalle pondré un artículo en las notas del episodio donde hablo sobre estos suplementos, pero insisto en que la clave está mucho más en mejorar los hábitos generales, ¿no? De alimentación, de entrenamiento, de descanso, que al final es lo que nos va a dar la energía para estudiar. Y otro aspecto importante es la productividad. Al final no se trata solo de cuántas horas echas, sino de lo que logras en cada hora, ¿no? Y estoy recordando que hace poco publiqué un vídeo en mi canal de YouTube donde hablo sobre cómo mejorar la productividad usando técnicas como el time blocking, como el Pomodoro, y pondré el enlace al vídeo en las notas del episodio. Hola Marcos, ¿qué tal? Mi nombre es Antía y te saludo desde Estambul. Y mi pregunta es sobre cuánta verdad hay en este nuevo miedo que nos ameten de usar factor de protección en la piel, sobre todo en la cara, de usarlo todos los días, de usarlo incluso si no sales a la calle, porque bueno, yo no uso habitualmente y cada vez que digo que no uso, todo el mundo me mira, o sobre todo las mujeres, todas me miran como asombradas y me dicen que estoy haciendo una locura. Y la verdad que no sé si es verdad, si no, si es una nueva moda. Yo creo que es mucho una tendencia, pero después he visto muchos vídeos, he visto muchos artículos escritos por dermatólogos que confirman esta teoría. Entonces, me gustaría preguntarte tu opinión sobre esta nueva tendencia, sobre si crees que es algo que tiene sentido o que carece de él. Muchas gracias y un besito. Gracias por la pregunta, Antía. Y a ver, está bastante claro que el sol produce fotoenvejecimiento en la piel. La piel de la cara es además más fina que la del cuerpo y por tanto sí que tiene sentido ponerse protector en la cara si la vas a exponer al sol, desde luego. Pero como dices, es verdad que se puede llevar el mensaje a un extremo ya casi absurdo, ¿no? Por ejemplo, algunos piensan que la luz azul de las pantallas puede dañar la piel al aumentar el estrés oxidativo en las células de la piel y recomiendan ponerse protector incluso en casa si trabajas con un ordenador. Pero los estudios en los que se basan estas ideas son todavía in vitro, ¿no? En su mayoría, donde se exponen células a luz azul a 1 centímetro de distancia, y esto tiene poco que ver con la realidad del día a día. Y de hecho la luz azul tiene sus beneficios, ¿no? Y se usa también para tratar algunos problemas de la piel, así como la luz infrarroja también tiene sus beneficios al potenciar la producción de colágeno. Y respecto al sol, como hemos hablado muchas veces, pues exponer la piel a la luz solar no es solo importante para la vitamina D, como explica muy bien el doctor Neiro en el episodio 308, que es una clase magistral sobre vitamina D, sino que favorece también la producción de óxido nítrico, una molécula importante para la salud coronaria, y tenemos varios estudios que indican que las personas que más evitan el sol suelen tener más mortalidad. Puede haber factores de confusión, desde luego, pero al final se trata de buscar esa dosis óptima de exposición, que depende de muchas cosas, como explicamos también en ese podcast. Pero personalmente prefiero proteger la cara con protector, porque además, pues eso, la cara siempre está expuesta, y recomiendo obtener más radiación solar a través de brazos, de piernas, de pecho, si es posible, ya dependiendo de cada caso, porque, insisto, es verdad que la radiación solar daña la piel de la cara, ¿no? Más allá de la que puede tolerar según tu color de piel, según el momento del año, etcétera, y por eso debemos buscar el equilibrio entre exponer suficiente piel al sol, pero a la vez proteger esa piel más sensible de la cara sin tampoco caer en alarmismos, ¿no? Y en resumen, yo me pongo protector solar en la cara los días que hace sol, pero no me pongo en el resto del cuerpo, salvo en verano, si voy a estar más tiempo al sol del que mi piel puede tolerar, porque sabemos que cuando la piel se enrojece es señal ya de daño y eso contribuye con el tiempo a un aumento del riesgo de cáncer de piel. Y por eso, como digo, hay que buscar ese equilibrio entre exposición moderada sin llegar nunca a quemarse. Y eso sería todo por hoy, pero antes de despedirme os quiero dejar con una de las reflexiones habituales de mi newsletter gratuita en fitnessrevolucionario.com/lista, ahí os podéis apuntar. Y en este caso hablo del llamado efecto Diderot, que nos alerta del riesgo de entrar en una espiral de consumo tras adquirir algún bien que cambia nuestra identidad. El nombre viene de Denis Diderot, quien describió este fenómeno en 1765. Tras recibir una cantidad generosa de dinero, decidió cambiar su vieja bata por una hermosa y sofisticada bata escarlata. Y en ese momento no imaginó los problemas que esa nueva bata causaría. En comparación con su elegante bata nueva, el resto de sus pertenencias pasaron a parecerle de mal gusto. Sentía que no estaban a la altura de la elegancia y el estilo de su nueva posesión. Reemplazó su vieja silla de paja por un sillón tapizado en cuero marroquí. Su viejo escritorio fue reemplazado por uno nuevo y sofisticado, compró nuevas esculturas y cuadros y cosas que antes amaba fueron reemplazadas por otras más caras. Yo era el amo absoluto de mi vieja bata, escribía Diderot, pero me he convertido en esclavo de la nueva. Cuidado con la contaminación de la riqueza repentina. El pobre puede descansar sin pensar en las apariencias, pero el rico siempre está bajo presión.
Un ejemplo más reciente sería el primer paso en el mundo Apple. Tras comprar un iPhone, sientes que debes cambiar tu viejo reloj por un Apple Watch y tu PC por un iMac, después vienen el iPad y los AirPods. Miles de euros más tarde te das cuenta de que tu antigua tecnología era igual de efectiva. Y Diderot nos alertaba contra esta escalada consumista, pero también podemos usar el efecto Diderot a nuestro favor. En muchos casos, incorporar un pequeño hábito saludable hace que otros comportamientos actuales te resulten incoherentes con tu nueva identidad. Si empiezas a entrenar, sientes que debes dejar de fumar, o si mejoras la dieta, habrá muchos ultraprocesados que ya no te tientan. Al cambiar tu identidad y verte como una persona que cuida su cuerpo, te será más fácil incorporar nuevos hábitos buenos. Y por eso en mi libro Invicto hablo de la importancia de cambiar gradualmente nuestra identidad porque es la mejor forma de cambiar nuestro comportamiento. Pero por suerte la relación es bidireccional. Si cambiamos el comportamiento externo, aunque sea un pequeño hábito, cambiaremos poco a poco nuestra identidad usando ese efecto Diderot en sentido positivo. Y nada más, gracias como siempre por escuchar y te agradecería mucho si nos dejas una evaluación en Spotify, iVoox, Apple Podcasts o la plataforma que uses o también si lo compartes con alguien a quien creas que le puede ayudar. Gracias y hasta el próximo episodio.